Tal vez conozca Starbucks. Por sus lujosos locales. Por el aroma inconfundible del café recién molido o por el simple hecho de que hoy es difícil caminar por una gran ciudad sin encontrarse con uno. Pero lo que quizás no sepas es que la historia de Starbucks está inseparablemente ligada a la de un hombre que empezó con casi nada, Howard Schultz. Howard nació el 19 de julio de 1953 en Brooklyn, Nueva York, en el seno de una familia obrera que apenas llegaba a fin de mes. Creció en los proyectos habitacionales de Bayview, un complejo de viviendas para familias de bajos ingresos. Su padre era conductor de camiones y su madre ama de casa. El dinero nunca alcanzaba. A los 7 años, Schultz presenció una escena que marcaría su vida. Su padre se rompió un tobillo en el trabajo. Como no tenía seguro médico, perdió su empleo y quedaron sin ingresos. Howard siempre recordó ese momento como el instante en el que entendió lo que significa la vulnerabilidad económica. Años después diría: nunca olvidaré la vergüenza de ver a mi padre sin esperanza. Desde entonces supe que quería construir una compañía que tratara a sus empleados con dignidad. Ese niño que veía a sus padres batallar con las cuentas jamás imaginó que un día estaría al frente de una marca con más de 30.000 tiendas en el mundo. Pero el camino sería todo menos fácil. Howard Schultz sabía que la única forma de romper el ciclo de pobreza era a través de la educación. El problema era el dinero. Sus padres apenas podían cubrir lo básico, mucho menos una universidad. Pero Howard tenía algo que el dinero no compra: determinación. Gracias a una beca deportiva de fútbol americano, logró ingresar a la Universidad del Norte de Michigan. Fue la primera persona de su familia en ir a la universidad. Y aunque no era el mejor atleta, la beca le dio lo que necesitaba: una oportunidad. Allí estudió comunicación. No era un camino claro hacia la riqueza, pero sí hacia algo que Schultz valoraba profundamente: la posibilidad de conectar con las personas, entender sus deseos y, sobre todo, contar historias que inspiraran. Después de graduarse, comenzó a trabajar en ventas. Al principio en Xerox, donde aprendió disciplina y el valor de escuchar al cliente. Más tarde, trabajó para una empresa sueca de utensilios de cocina y cafeteras llamada Marplast. Y fue ahí donde ocurrió algo que cambiaría su destino. Durante una revisión de ventas, Schultz notó que una pequeña cadena de cafeterías en Seattle compraba cantidades inusuales de cafeteras. El nombre de esa tienda, Starbucks. Curioso y ambicioso, decidió volar hasta Seattle para conocer de qué se trataba. Lo que descubrió allí no fue solo una tienda de café, fue la semilla de un imperio. En 1981, Howard Schultz viajó a Seattle para conocer personalmente esa pequeña cadena llamada Starbucks Coffee Company. En ese entonces, apenas tenían 4 tiendas. No servían café en vasos ni ofrecían sillones cómodos. Solo vendían granos de café de alta calidad y algunos equipos para prepararlo en casa. Pero cuando Schultz entró, algo en su interior hizo clic. No era solo café. Era pasión, autenticidad, calidad. Los fundadores Jerry Baldwin, Zeb Siegel y Gordon Bowker eran fanáticos del café y se enfocaban en enseñar a los clientes a preparar la mejor taza posible. Schultz quedó fascinado, tanto que comenzó a insistir hasta que lo contrataron como director de marketing. Un año después, y pronto, un viaje a Italia terminaría de encender la chispa. En 1983, Schultz visitó Milán. Y ahí lo vio: las cafeterías italianas eran más que un lugar para beber café. Eran centros sociales. La gente se reunía, charlaba, cerraba negocios, se enamoraba. El café era una excusa, pero la experiencia era el verdadero producto. Ahí, sentado en un café milanés, Schultz lo entendió con claridad. Starbucks no debe vender solo café. Debe vender un lugar, una experiencia, una comunidad. Regresó a Seattle con esa visión y la presentó a los fundadores. ¿La respuesta? Un rotundo no. Ellos no querían que Starbucks se convirtiera en una cadena de cafeterías. Querían seguir con su modelo tradicional. Pero Schultz no iba a dejar que una idea así muriera en una sala de juntas. Porque cuando un emprendedor ve el futuro con tanta claridad, no puede simplemente guardárselo en el bolsillo. Cuando los fundadores de Starbucks rechazaron su visión, Schultz entendió que no podía quedarse ahí. Así que, en 1985, tomó la decisión más arriesgada de su vida: renunciar y crear su propia cafetería. La llamó Il Giornale, inspirada en lo que había visto en Italia. No solo ofrecía café de alta calidad, sino también un ambiente acogedor, con música,
sillas cómodas y un servicio pensado para que la gente quisiera quedarse. El inicio no fue fácil. Schultz tuvo que reunir inversionistas, convencer a escépticos y enfrentarse al hecho de que muchos creían que nadie en Estados Unidos iba a pagar más de $1 por una taza de café. El escepticismo era brutal. El café es café. ¿Por qué alguien pagaría más por él? Pero Schultz sabía algo que ellos no. La gente no paga solo por el producto. Paga por la experiencia. Il Giornale fue un éxito. En poco tiempo, las tiendas estaban llenas de clientes, que no solo iban por café, sino por el ambiente. Y justo en ese momento, llegó la oportunidad de oro. En 1987, los fundadores de Starbucks decidieron vender la compañía. Howard Schultz, con el respaldo de inversionistas, compró Starbucks por $3.8 millones. Il Giornale se fusionó con Starbucks. Y el resto es historia. Ese fue el momento en que Schultz dejó de ser un soñador para convertirse en un visionario con un imperio en ciernes. Con Starbucks bajo su control, Howard Schultz puso en marcha su visión sin frenos. Su objetivo era claro: transformar la forma en que el mundo vive el café. Durante los años 90, la compañía pasó de unas decenas de tiendas a cientos, y luego a miles. Cada nueva ciudad se convertía en terreno fértil para él. Concepto Starbucks, un lugar donde la gente podía trabajar, reunirse o simplemente sentirse parte de algo. Pero Schultz no solo vendía café. Vendía estatus, comunidad y pertenencia. Un Starbucks no era solo una cafetería. Era un tercer lugar, como él lo llamaba. Ni tu casa, ni tu oficina. Un espacio propio, donde recargar energías, conversar y conectar. La estrategia era impecable. Ubicaciones premium, esquinas transitadas, centros comerciales, aeropuertos. Experiencia estandarizada, el mismo ambiente. Aroma y atención sin importar el país. Expansión internacional, de Seattle al mundo. Desde Tokio hasta Madrid. Y mientras otros empresarios pensaban en abrir una tienda más, Schultz ya pensaba en crear una cultura global alrededor del café. Los números lo confirmaron. En menos de 2 décadas, Starbucks se convirtió en un gigante con miles de locales y un valor de mercado que superaba los miles de millones de dólares. Howard Schultz había demostrado que una idea nacida en un barrio humilde de Brooklyn podía conquistar el planeta. Howard Schultz no solo construyó Starbucks, construyó un modelo de negocio donde el producto era el vehículo, pero la experiencia era el verdadero motor. Fiel a la promesa que se hizo de niño, cuando vio a su padre quebrado por un accidente laboral, Schultz trató a sus empleados, a quienes llamó partners, de una forma diferente. Les ofreció seguro médico, incluso a quienes trabajaban medio tiempo. Implementó programas de acciones para que pudieran ser accionistas de la empresa. Y lo hizo en una época en la que esas ideas sonaban casi locas en el mundo corporativo. Su filosofía era clara: si cuidas a tu gente, ellos cuidarán de tus clientes. Esa mentalidad convirtió a Starbucks en una empresa no solo rentable, sino admirada. Y aunque Schultz tuvo críticas y enfrentó desafíos como acusaciones de precios elevados o debates sobre la globalización, el impacto cultural de Starbucks es innegable. Hoy, Starbucks cuenta con más de 30.000 tiendas en todo el mundo. Y millones de personas hacen fila cada día no solo por una taza de café, sino por lo que representa: consistencia, comunidad y un pequeño lujo accesible para los emprendedores y empresarios. La historia de Howard Schultz deja 3 lecciones claras. Tu origen no define tu destino. No vendas productos. Crea experiencias. La forma en que tratas a tu gente es la forma en que tu empresa será recordada. Howard Schultz pasó de los proyectos habitacionales de Brooklyn a ser el arquitecto de una marca global. Y todo empezó con una simple idea: hacer que una taza de café fuera mucho más que café.